Hola, bienvenido al espacio Juan Enrique. Mirando estas medidas de Cycle, de los GoBots, las recortamos. Para esta manualidad usaremos cartón, papel, alambre y después lo pintaremos. Una vez que tengamos todo recortado, lo vamos a pegar en el cartón con cinta adhesiva. Recortamos cada una de las formas. Marcamos un contorno en el cartón, ya que de ella tendremos que hacer 4 copias. Como ven, ya tengo las 4 copias de cada uno, menos el manillar que le hice 2. Le vamos a aplicar silicona 2 de un lado y 2 del otro. Vendría a ser un alambre en el medio. Como ven, me quedó 2 de cada lado, 2 piernas de un lado, 2 piernas del otro, igual que los brazos. Le voy a colocar alambre de esta manera. Vendría a ser un esqueleto que vamos a armar. Vamos a tomar una pinza o alicate y le vamos a doblar. Vendría a ser donde hace el movimiento de la rodilla, el movimiento de la cadera. También se va a unir con las partes de los brazos. Y así tendría que quedar el esqueleto de alambre. Como ven, las uniones van en la rodilla y en la cintura para que haga este movimiento. Ahora vamos a pegar todo con silicona. De esta manera tendrían que ir pegadas. Ahora vamos a unir las otras dos de esta manera. Como ven, acá ya tengo el movimiento de sus rodillas. Antes de pegar la parte de arriba, tenemos que colocar el eje de los brazos de esta manera, ir pegando todo, fijando todo. Ahora vamos a pegar los brazos, el alambre por el medio.
Ya tengo pronto los brazos, lo mismo vamos a hacer con la cabeza. El manillar se lo he colocado en la espalda, ya que en la serie animada van los brazos, pero no encontré otra. Le vamos a colocar papel, este papel de cinta, vamos a recubrir toda su superficie. Esto lo que va a hacer, nos va a dar la rigidez y va a ser bastante fácil de pintar después. Vamos a hacer lo mismo con las piernas y con el resto del cuerpo. Así nos tiene que ir quedando. Ahora le vamos a colocar la parte de la cintura, la parte del pecho. Una vez terminada, así nos tiene que quedar. Como ven, tiene articulación. Yo voy a usar estas dos tapas de bidones de 6 litros de agua para hacer las ruedas. De esta manera irán sujetas. Le voy a colocar cinta aisladora negra en toda su superficie. Vamos a tomar un pedazo de cartón, vamos a hacer dos cilindros que vendrían a ser los caños escape. En la parte de atrás los pegamos. Vamos a pintar con pintura acrílica roja. Y esta parte con azul. En mi caso no conseguí pintura acrílica azul, estoy usando este Gray Pen. Con pintura acrílica amarilla le vamos a hacer unos diseños. Después la terminación será con lapicera. El paso muy importante con la lapicera, le voy a hacer la cara a grandes rasgos. Como ven, quedó bastante bien. Los recuadros del pecho los voy a remarcar para que quede más prolijo. Como ven, que está quedando bastante bien. Acá van dos líneas que vendría a ser donde van los motores en la serie, pero no lo voy a colocar porque es muy complicado. O sea que se va a transformar, pero sin los motores. Voy a colocar cinta acá en las puntas de los manillares y así nos tiene que quedar. Vamos a colocar las ruedas de esta manera.
Necesitamos 2 ejes de alambres, así como esta, como accesorio para colocar, para que se pueda colocar las ruedas. Han colocado acá. Colocamos la otra rueda de esta manera. Esta es la postura que tendría que tener para que se pueda deslizar en la moto. Y con el poco material que lo hicimos quedó bastante bien. Espero que les haya gustado, que compartan, que si quieren se suscriban y hasta la próxima. Chao.